Entonces, ¿qué papel juega la microbiota con todo esto? Pues mirad, bueno, bien sabéis que ya se considera prácticamente un órgano, porque hay más de 38 billones de bacterias en nuestro cuerpo, puede alcanzar hasta 2 kilos de peso y hay una variedad increíble de especies. Y entonces, las filas más comunes son Firmicutes y Bacteroidetes. Pero em, realmente lo más importante de la microbiota no es tener Firmicutes y Bacteroidetes, es tener mucha diversidad. De hecho, no sé si habéis oído hablar del caso de María Brañas, que María Brañas ha sido una de las mujeres más longevas, bueno, ha sido la más longeva, falleció con 117 años, y entonces ella donó voluntariamente su cuerpo a la ciencia para poder que examinaran a ver por qué había vivido tanto. Y entonces, bueno, entre otras cosas, vieron que su edad biológica era de 30 años menos de los que tenía, o sea, ya como si tuviera casi, o sea, 90 y tantos años, y de 25, perdón, era como 93 años. Y lo que también vieron es que tenía una microbiota muy diversa, la que se correspondería a lo mejor con un adolescente. Entonces, a través de, o sea, por la edad, esto va variando, pero realmente la microbiota es un ser vivo en el que se puede actuar y se puede interactuar perfectamente con la alimentación, que sería a lo mejor el primer lugar. Es fundamental tenerla, perfectamente como un pincelito, porque ya sabéis que entre el 80 y el 70% del sistema inmune vive en el intestino, y en ese intestino es donde, por ejemplo, los linfocitos T van a ser educados para realmente, poder, producir esas inmunoglobulinas, y hacer ese efecto barrera frente a todos los patógenos. Luego también ya os he contado, hasta qué punto luego afecta el sistema inmune, cuando está la barrera, no es o sea, cuando es permeable, os acabo de contar ahora mismo la niebla mental, que también afecta al sistema inmune cerebral. Luego, en el eje intestino-piel, que seguro que este tema, lo tenéis clarísimo, porque todo, todo, tanto a nivel emocional como a nivel intestinal, se acaba reflejando en la piel. Hay muchísimas patologías que están directamente, relacionadas las unas con las otras. Bien lo sabéis, como puede ser a lo mejor la rosácea, eh, que suele ser coincidente, por ejemplo, con intolerancias al gluten, incluso con Hashimoto. Entonces, con enfermedades autoinmunes, y es que está todo, todo, todo estrechamente relacionado. Entonces, en el caso del eje intestino-piel, una de las maravillas que produce la microbiota son los ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato, que es fundamental. Entonces, y el butirato es uno de los que también mantiene esas uniones estrechas juntas. Pero no solo es fundamental tener, mm, bacterias que sean productoras de ácidos grasos de cadena corta como el butirato. Lo curioso es que existen cepas de bacterias que, resulta que se produce el efecto que es cross-feeding, se llama, que esas bifidobacterias producen acetato y lactato que alimenta a las bacterias productoras de butirato. Por eso es tan importante tener una gran variedad, más que bueno, en cantidad, por supuesto, de cepas y de familias, de filas, de bacterias en nuestra microbiota. Luego, otra cosa muy importante es la microbiota como productora y moduladora de neurotransmisores. Hace un momento os decía que estaba todo íntimamente conectado. Y si bien sabéis que más del 90% de la serotonina se produce en el intestino, siempre se genera mucha controversia porque dicen, bueno, pero es que esa serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica, y así es, no la atraviesa, con lo cual no afecta directamente al cerebro, pero sí se comunica indirectamente por muchísimas vías, con lo cual esa serotonina nos afecta completamente. Pero bueno, ahora os contaré las vías de comunicación que tienen neurotransmisores y cerebros, a pesar de no atravesar la barrera hematoencefálica. Pero bueno, además de la serotonina, ya sabéis que también son productoras de dopamina, que es ese neurotransmisor maravilloso que es el que nos da la motivación, además de tener ese efecto recompensa, que es el que nos tiene enganchados todo el día con el telefonito. Luego también GABA, que es la que nos da la calma y también tiene esa capacidad de inducirnos al sueño. Y la acetilcolina, que es clave para la memoria. Muchas de ellas se producen en el intestino y lo produce la microbiota, con lo cual, con más razón,
Tenemos que tener a nuestros bichejos muy bien alimentados y cuidados. Como os decía y os adelantaba, ¿cómo se comunica la serotonina intestinal con el cerebro? Pues la mayor parte lo hace a través del nervio vago. Bueno, sabéis que, claro, bueno, no sé si sabéis que como hay cientos de millones de neuronas en el intestino, unos 500 millones. Entonces, esos 500 millones se comunican a través del nervio vago y lo que es muy curioso es que el 80% de esa comunicación del nervio vago hacia el cerebro, que es mucho mayor que la espina medular, o sea, no os vais a que es el órgano que mayor comunicación tiene y directa con el cerebro a través del nervio vago, pues el 80% de estas fibras son aferentes, que quiere decir que van en sentido del estómago al cerebro. Así que es muy curioso porque resulta que el estómago, desde luego el intestino, se comunica con el cerebro claramente, eh, aunque el cerebro también algo con el intestino, pero la dirección va al revés. Entonces, por una parte, por esa señalización. Por otra parte, a través de el triptófano, porque resulta que el triptófano actúan como precursor y sí que atraviesa la barrera hematoencefálica, con lo cual sí que llega directamente al cerebro. Y como os contaba antes, os anticipaba, los ácidos grasos de cadena corta, por eso queremos muchísimo a todas las bacterias de esas filas y a sus también alimentadoras por el crossfeeding, como moduladores. Entonces, y son los que van a apoyar ya realmente activar la microglía, que como os decía, es ese sistema inmune que lo que hace es bajar la inflamación y va a compensar todos aquellos productos que están inflamando nuestro cerebro y tan importantes son. Con lo cual, a veces bueno, aquí tenéis otro resumen de las autopistas de comunicación que existen entre intestino y cerebro, que como os decía, el sistema nervioso entérico, el nervio vago y la vía humoral, que sería la que es a través de ese sistema inmune. Y aquí otra forma de representarlo para que os quedara claro o sea, la comunicación tan directa que hay. Pero por eso que lo que quería yo decir con esto, que me parece muy importante tener en cuenta, es que cuando una mujer viene a la farmacia, cuando viene Margarita y refiere irritabilidad, y refiere muchas veces comentarios que nos estoy segura de que más de uno de vosotros habéis oído es que no estoy, que no me aguanto, que está cansada, que no duerme bien y sobre todo que no se concentra, que tiene niebla mental, pues a lo mejor lo que está teniendo no es un problema en el cerebro, sino un problema en el intestino. Y lo que tenemos que hacer, una de las vías que tenemos que tratar, la primera, es el intestino. Y bueno, dejado ya esta parte de lo que viene a ser esa comunicación ya de las vías más importantes que hemos hecho, lo que viene a ser la inmune, la piel y el cerebro, vamos al estroboloma. Y el estroboloma, que yo sé que mis compañeras y precedentes lo han tocado un poquito, yo lo voy a tocar un poco por encima porque sé que lo han tocado ya. Y ahora mismo ya sabéis que es un conjunto de genes que tienen la capacidad de metabolizar estrógenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el estrógeno? Bueno, pues el estrógeno se sintetiza normalmente, está en circulación, pasa por el hígado lo que hace es que lo empaqueta, llega un momento que dice esto ya está listo, lo manda vía la bilis al intestino y en el intestino pues resulta que estos genes pum, lo vuelven a recaptar y dicen, uy, esto vamos a ver si todavía sirve. Y entonces eso sí que es sostenible, además es tontería. Hacen este ejercicio de sostenibilidad en el que desempaquetan otra vez los estrógenos y entonces aquellos que ven que efectivamente la molécula está bien, se puede reacondicionar para volver a usar, la mandan para adentro y la que no, pues ya directamente se va vía heces. Entonces, ese estroboloma, esas bacterias que son las que contienen ese conjunto de genes que logran hacer esto, son maravillosas porque, claro, al final van manteniendo la concentración de, de los estrógenos en el cuerpo. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir las dos cosas. Si resulta que tenemos una disbiosis, pero en la disbiosis ya sabéis que es un desequilibrio, no es que haya menos, que puede haber muchas más también bacterias que sí que tengan con mucho más estroboloma y entonces
pues podemos darnos con todo lo contrario de lo que ahora mismo nos estamos planteando con Margarita, porque Margarita ahora mismo está perimenopáusica o menopáusica, está ya en ese entorno. Pero sí que ocurre que, claro, se puede hacer una activación si realmente los niveles son superiores y al final, pues por ejemplo, referir endometriosis. Con lo cual, lo ideal es tenerla bien, absolutamente bien. Que no sea ni mucho ni poco. ¿Qué ocurre cuando pasa todo lo contrario? Cuando hay una disbiosis. O sea, y no tenemos, bueno, aquí te los he puesto los dos escenarios opuestos, precisamente para que lo vierais. Cuando tenemos un hiperestrogenismo relativo, que es el que os he comentado, que puede tener unas consecuencias de endometriosis, miomas, incluso cáncer de mama, o el de déficit, que sería probablemente el caso de una mujer más en perimenopausia con una disbiosis, pues que se puede dar un hipoestrogenismo relativo en el que todos los síntomas de la menopausia empeoran. Porque claro, si ya de por sí nuestros niveles de estrógenos han bajado y luego resulta que aquellos que se iban a recaptar, los que llevan al torrente y volver otra vez al torrente desde el intestino, no lo hacen porque no tenemos ese estroboloma en condiciones, pues es que ya apaga y vámonos. Porque claro, ya es cada vez menos y cada vez menos y cada vez menos estrógenos. Con lo cual, otro punto más a favor de nuestra microbiota para cuidarla sí o sí. Desde luego, yo creo que de esta charla os vais a ir completa y totalmente convencidos de que si hay algo importante en esta vida es cuidar a nuestra microbiota.